Bienvenidos a la breve meditación de la poderosa palabra de Dios para este día, con el Padre Luis Guillermo García, desde la parroquia de Cristo Rey, en Manizales, Colombia. Bendecido sábado para todos, sábado en el que siempre vamos a tener muy presente a nuestra Santísima Madre, a la Santísima Virgen María. Primero para reconocerle su participación en este plan de salvación, haber aceptado ser la madre del Hijo de Dios, pero también para pedir su intercesión. Ella, como Madre de Dios y Madre nuestra, nos ayuda, así como allá en las bodas de Caná le dijo a su Hijo que atendiera aquella necesidad que tenía la gente. Siempre va a interceder por cada uno de nosotros. Por eso en este sábado nos ponemos bajo su amparo y protección. Y le pedimos, como cada día en este espacio de la poderosa palabra, al Espíritu Santo que venga a iluminar nuestras vidas, a guiarnos, a llenarnos de sabiduría y entendimiento y sobre todo a mover nuestra voluntad para poder llevar a la práctica el mensaje de salvación. Continuando con la lectura del Evangelio según San Marcos, estamos en el capítulo 3. Hoy la liturgia de la Iglesia para la Santa Misa nos propone dos versículos, el versículo 20 y 21 de este capítulo 3, en relación a la reacción de la familia directa de Jesús con toda su obra, con todo el anuncio del reino. Jesús regresó a casa y de nuevo se reunió tanta gente que no podían ni comer. Sus parientes, al enterarse, fueron para llevárselo, pues decían que estaba trastornado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando iniciábamos hace 2 semanas atrás la lectura del Evangelio de San Marcos, yo les decía ese primer día, hablando de una manera muy breve de este santo evangelio, entre sus características, que a lo largo de él, el evangelista busca ponernos a nosotros como 3 reacciones muy concretas. Cómo reaccionaron ante la obra del Señor Jesús, ante las palabras que decía con sus labios y ante todos los milagros que realizaba. Cómo reaccionaban los fariseos y las autoridades judías de su tiempo. También cómo reaccionaban los discípulos, lo vamos a ver un poco más adelante, y cómo reaccionaba su propia familia. Aparece en varios lugares, un poco más adelante de lo que hemos leído hoy, terminando este mismo capítulo 3, volverá a aparecer la realidad de la familia del Señor Jesús, la familia terrena. Lo que nos dice hoy la palabra en estos 2 breves versículos es que la reacción de su familia en un primer momento fue creer que estaba trastornado, dice esta traducción que acabamos de escuchar. Fueron a llevárselo porque pensaban que estaba trastornado, porque el Señor hablaba con autoridad, porque el Señor hacía milagros, porque el Señor iba un poco en contra de lo que hasta ese momento estaban enseñados a ver. Por ejemplo, se acercaba a los pecadores, iba a la casa de ellos, comía con ellos, y eso en aquel tiempo no era ni pensable. La gente se alejaba del que era considerado pecador. Veíamos aquí hace pocos días en el Evangelio, por ejemplo, que cuando se le acerca un leproso para pedirle que lo sane, el Señor lo toca, y estuvimos meditando al respecto. En ese tiempo era impensable que alguien tocara a un leproso, los tenían por allá a las afueras de la ciudad, los separaban con un muro para que nadie se les acercara y cosas por el estilo. Y el Señor rompe todos esos esquemas y Él muestra que como Hijo de Dios, como Mesías, como Salvador, lo que más le interesa es estar cerca de la gente, al lado de ellos, mostrarles el amor del Padre Celestial, a los pecadores mostrarles toda la misericordia para que dejaran su vida de pecado. Su manera de hablar era también muy distinta. Enseña con autoridad, dice la palabra de Dios.
Y entonces, como era algo tan distinto a lo que estaban acostumbrados y además esperaban un Mesías de otra manera, un Mesías que viniera con todo un poder militar a vencer a los enemigos del pueblo de Israel. Y él viene, entra a Jerusalén montado en un humilde burrito, por ejemplo. Anuncia que su muerte va a ser en cruz, que era la muerte más humillante en aquel tiempo, a la que eran condenados los más viles criminales. Por todo eso, pues no entendían. Y como no entendían, entonces creían que estaba trastornado. Esto que nos enseña a nosotros, nos enseña la locura de la cruz. La locura de la cruz. Los santos han hablado de la locura de la cruz. El mismo San Pablo en la palabra nos habla de la locura de la cruz. No se entendía ese mensaje del Señor. Nació en un humilde pesebre. La locura de la cruz en la que iba a morir. Se acercaba a los pecadores. Iba caminando por todas partes llamando discípulos. Y como lo veíamos esta semana con el llamado a Leví, a Mateo, pues llamaba también para que fueran sus discípulos los pecadores. Todo eso hacía que lo vieran distinto y que muchos pensaran que no estaba bien de la cabeza. Apostar por la vida de fe, apostar por la vida espiritual en el mundo de hoy también es muchas veces ir en contracorriente. Cuando defendemos los principios morales, cuando hablamos de llevar una vida recta en todo el sentido de la palabra, cuando tomamos la opción y la decisión de seguir al Señor Jesús en serio, con una vida espiritual, con una confesión frecuente, con la comunión, con venir a la Santa Misa, con escuchar la palabra de Dios, con tratar de comportarnos rectamente, con involucrarnos en la vida de la iglesia, en un movimiento apostólico, en una comunidad de oración, en un grupo de oración. Claro que muchas veces vamos a ser vistos distintos. Nos han tratado de locos, seguramente. A mí me han tratado muchas veces de loco y seguro que a ustedes también, por seguir al Señor Jesús, por decir quiero ser sacerdote, por ejemplo. O una persona cuando dice voy a llevar mi matrimonio con toda la fidelidad y con todo el amor y vamos a llevar una vida espiritual y vamos a ser honrados, responsables, respetuosos, vamos a defender la vida. Todas esas cosas a veces somos vistos como raros. Pero entonces lo que la palabra hoy nos enseña es que así fue desde el principio. Y el que nos llamó a ir por este camino, pues también le pasó, siendo el Hijo de Dios, haciendo milagros, anunciando el reino, y dijeron los miembros de su propia familia que estaba trastornado. Para que no nos asustemos ni nos preocupemos cuando ahí en la casa, muchas veces, o el compañero de trabajo, o el amigo, o el vecino, nos digan, no, es que usted se enloqueció, usted allá en la iglesia lo volvieron loco, usted ya es un fanático, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vengo a misa, porque me confieso, porque soy un joven o una jovencita que busco la castidad, por ejemplo, porque defiendo la vida, porque quiero tener hijos, por ejemplo, una pareja de esposos, y ustedes en el mundo de hoy iban a tener 3 hijos, 4 hijos, están locos. No, es llevar una vida de acuerdo al querer y la voluntad del Señor, y si la locura es seguir al Señor Jesús, pues bendita sea. Pidámosle al Señor en este día que nos dé siempre la coherencia, la cordura de sus hijos, que nos dé siempre tener los pies sobre la tierra, actuar con la sabiduría que viene del Espíritu Santo, pero aunque el mundo muchas veces no nos entienda, nosotros saber que estamos haciendo las cosas de acuerdo a lo más importante que es el querer y la voluntad de nuestro Dios. Señor Jesús, en este día una nueva oportunidad para darte gracias por todo lo que haces en nosotros. Imploramos tu poderosa bendición para que hoy y siempre derrames tu amor y tu presencia en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestros proyectos, en cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor los bendiga mucho. Oramos por ustedes en nuestra parroquia, sobre nuestro altar puestas todas sus intenciones, y que nunca se les olvide, solo Dios basta.